Señor presidente, señor Guillermo Lasso Mendoza, doctor Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, señores periodistas, a las ecuatorianas, a los ecuatorianos que nos miran y que nos escuchan. Quiero expresar que como presidente de la Corte Nacional de Justicia y primera autoridad de la función judicial del Ecuador, hemos comparecido a la invitación que nos ha hecho el señor presidente de la República, porque las instituciones del Estado tenemos la obligación de coordinar las acciones en beneficio de los ciudadanos. Particularmente en este caso, preocupa la corrupción, el crimen organizado y preocupa la impunidad. También preocupa e indigna a los ciudadanos ecuatorianos cuando el crimen organizado pretende meterse en la propia justicia para lograr impunidad. Debemos expresar que siempre en un Estado democrático defendemos la independencia judicial, pero que no se confunda el país y las juezas y jueces del Ecuador. La independencia judicial no significa una patente para que haya impunidad. Es decir, defendemos la institucionalidad y el Estado de Derecho, pero jamás vamos a permitir que se abuse de las instituciones jurídicas, que haya corrupción y que haya impunidad. Eso el país no va a permitir. En este diálogo con el señor presidente de la Judicatura, con el señor presidente de la República que nos ha invitado, la fiscal general y otras autoridades del Estado, le hemos hecho conocer nuestra posición que acabamos de expresar, de que estamos dispuestos siempre a luchar contra la corrupción, incluso casa adentro, porque si hay actos irregulares de juezas y jueces, nosotros vamos a denunciar y vamos a pedir las sanciones que correspondan. Adicionalmente, hemos hecho saber nuestra preocupación en el ámbito de que la Corte Constitucional del Ecuador debería revisar algunas decisiones que se han adoptado, en concreto sobre la acción de habeas corpus. Es una institución importante para la garantía de los derechos, así es, pero penosamente esta institución está siendo abusada. Por lo tanto, hemos decidido conjuntamente con Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, y como resultado del diálogo con el señor presidente de la República, dirigir un pedido a la Corte Constitucional en términos muy concretos que les hago saber al país. Que si bien el habeas corpus, decíamos, es una institución importante, pero no puede ser pervertida en instrumento para la impunidad del narcotráfico, no puede ser usada para la impunidad de la corrupción y el crimen organizado. Los propios jueces del país no han permitido la impunidad en varios casos de corrupción, incluso de altos funcionarios públicos. Entonces, no es tolerable que a través del habeas corpus se pretenda ahora impunidad. Por eso solicitamos respetuosamente a la Corte Constitucional lo siguiente. Uno, que por vía jurisprudencial se aclare el alcance y se delimite al habeas corpus. ¿Para qué? Para eliminar elementos discrecionales que puedan dar paso al abuso del habeas corpus. Dos, que se revierta el precedente jurisprudencial que impide iniciar procesos por prevaricato. Es decir, la Corte Constitucional anterior dijo que no hay prevaricato en acciones de protección y habeas corpus. Eso impide en actos de corrupción iniciar procesos penales. Pedimos que se revise esta decisión. Asimismo, que se revisen los límites de la potestad disciplinaria del Consejo de la Judicatura, en particular en lo que tiene que ver con la facultad de poder actuar en caso de manifiesta negligencia. Hacemos este pedido a la Corte Constitucional en el marco del derecho, pero también hay que decir en voz clara y alta, esto recoge la preocupación, somos portavoces de la preocupación, de la indignación de los ecuatorianos que puede poner en serio peligro la institucionalidad, la seguridad jurídica y los derechos de los ecuatorianos. Concluyo con algo, señor presidente de la República y señor presidente del Consejo de la Judicatura. Mi mensaje a las juezas y jueces del Ecuador, a los funcionarios judiciales del país. En nosotros, las juezas y los jueces,
está la posibilidad de legitimarnos ante el Ecuador. En la medida que no permitamos la impunidad, en la medida en que no permitamos que avance el crimen organizado y la corrupción, en nosotros está la gran mayoría de jueces honestos y que trabajamos bien, pero también de señalar a quienes nos hacen quedar mal con actos de corrupción. Es indispensable, el país no da más. De la institución judicial depende, de las juezas y los jueces, de hacer justicia y no cometer actos irregulares que pueden poner en entredicho a la función judicial y al país en general. Esa es la posición nuestra, señor presidente de la Judicatura. Gracias, señor presidente, por invitarnos a esta reunión, porque aquí no hay una vulneración a la independencia judicial, no estamos tratando de casos concretos, cómo se resuelva. Lo que estamos preocupados es por el Estado en general y tratar de dar una respuesta clara y contundente a las ecuatorianas y a los ecuatorianos. Eso es de nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias al presidente de la Corte Nacional de Justicia. Le cedo la palabra al presidente del Consejo de la Judicatura. Muchas gracias, señor presidente de la República, señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, señores de los medios de comunicación. El Consejo de la Judicatura, a través de su presidente, quiere precisar dos temas. El primero, el imperativo de que se restituya al Consejo de la Judicatura la potestad de actuar de oficio, es decir, iniciar sumarios de oficio cuando se presenten las infracciones, especialmente las de negligencia manifiesta, que el Consejo pueda, sin esperar una denuncia, sin esperar una declaratoria jurisdiccional previa, iniciar de oficio los expedientes disciplinarios. Solo así se puede combatir directamente los actos de corrupción y el sesgo jurídico que hoy por hoy está viendo el país en algunos casos concretos en garantías jurisdiccionales. Y la segunda posición, muy directa y clara del Consejo de la Judicatura, un llamado a los señores jueces de cortes superiores y de tribunales de alzada, inclusive para la Corte Nacional de Justicia, ejerzan su potestad disciplinaria en el campo que les corresponde, es decir, la facultad correctiva que tiene un juez superior frente a la actuación de un juez inferior. Esa es una potestad ineludible que les corresponde a los jueces y ese es el llamado del Consejo de la Judicatura a fin de que ejerza el órgano administrativo su potestad sancionadora. En esos términos responde el Consejo de la Judicatura al país ante los hechos que estamos viviendo. Gracias, señores de la prensa. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente de la Corte Nacional. Señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, señor presidente del Consejo de la Judicatura, ecuatorianos, en primer lugar debo agradecer que el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el presidente del Consejo de la Judicatura y la señora Fiscal General de la Nación hayan aceptado la invitación a un diálogo importante sobre un tema relativo a la administración de justicia y la seguridad ciudadana. Todos conocen mi sentir democrático. Saben que la independencia de poderes es una de las causas por las que siempre he luchado. Sin embargo, independencia de poderes no quiere decir indiferencia de poderes. Ni el presidente ni nadie debe politizar la justicia, pero tampoco puede un jefe de Estado permanecer indiferente ante situaciones que propagan el miedo y la indignación en la colectividad. Yo no estoy aquí para dar a los jueces instrucciones de nada, ni para
emitir criterios jurídicos, pero el presidente de la República no va a permanecer callado ante lo que todo el Ecuador siente: indignación, preocupación y miedo. Y lo que la ciudadanía siente es indignación, es estupor, decepción ante las instituciones y la justicia. Cuando los ciudadanos se ven en desigualdad de derechos frente a delincuentes comunes, entonces la sociedad empieza a sentir una profunda desafección hacia las instituciones, que debe alarmar a todo el sector público, independiente de la rama donde se desempeñe. Por ello, invocando poderes constitucionales, hoy he recordado a la función judicial sus deberes como funcionarios públicos. El doctor Saquicela, a quien he transmitido mi malestar, está ya tomando medidas como las que acaba de anunciar y que deben ser escuchadas de manera especial por todos los jueces de la República del Ecuador, para que los abusos judiciales paren. Confío, doctor Saquicela, en que sus gestiones darán resultados. Permaneceremos vigilantes para que así sea. A toda la ciudadanía quiero decirle: jamás permitiré que el Ecuador se convierta en un estado sitiado por bandas de narcotráfico